Buenas tardes. Profe, creo que está muteado si está hablando. O no sé si está Hola, hablando, ¿cómo me ¿le parece? escuchas? Sigue sin escucharse, profe. ¿Tampoco? Ah, ahí ya Ahora se sí, escuchó. sí, ya. A ver, vamos así. Te voy a seguir haciendo pruebas, ¿sí? A ver, hable alguien, por favor. Hola, Profe, ¿qué onda? Hola. Ok. ya no se escucha otra vez, profe. Ahora, problema resuelto. ¿Sí, verdad? Sí, profe, ya se Sí, escucha. ya se escucha Ya, bien. profe. Paso número 1. Todo diagnóstico de equipo, chequen que los cables estén bien conectados. La primera lección del curso. Exactamente. En todos, ¿eh? Se los prometo. Todo equipo médico, chequen primero que muchas veces es un cablecito no bien conectado. Y eso me habían dicho que luego es como que nos imaginamos que van a haber estos problemotas. Y o sea, puede ser que sí, pero que normalmente es algo así como de un cable o cosas así. Tienen la fortuna y la desfortuna de que los equipos biomédicos normalmente son sumamente robustos. No sé si más o menos sepan el costo de las cosas, pero todo es sumamente caro porque es sumamente robusto. O sea, es cosa, no puede fallar. O sea, es como si te trasladas a los coches, los equipos médicos son puros Audis. Entonces, generalmente no deberían de fallar. Entonces, ventaja, porque normalmente no fallan y si fallan es algo rutinario. Y desventaja porque después si fallan, igual que los Audis, sus piezas son demasiado caras y poca gente les sabe. Entonces, por eso la complejidad de los equipos biomédicos. Entonces, ¿cómo les fue con su tarea? Perdón, a nadie entonces lo había saludado. Yo pensé que los estaba saludando a todos. Hola a todos. Eh, Bien, profe, gracias.
¿Y usted? También bien. ¿Su tarea qué tal? ¿Problemas? ¿Complicada? ¿Difícil? ¿Les gustó? A mí sí me gustó. Sí, cuando la computadora está medio saturada, creo que ese es el problema. Los demás problemas, Yo tuve problemas para romper el imán. para romper el imán. ¿Y como si se logró o no se logró? No, profe, a mí no me costó nada porque me habían dicho que no los, cuando los estaba comprando, yo creo que me vieron toda novata y medio descuidada. Me dijeron, no los puedes dejar chocar porque los vas a romper. Y yo así como de, oh, interesante información. Y pues así lo rompí. Ok. ¿Y los demás por qué? ¿Cuál fue el problema para romperlo? De hecho, fue mucho más fácil de lo que creí, porque tenía un imán, según yo es de ferrita, es como negro y era como planito. Entonces lo pegué al martillo y luego el pie contra el piso y pues en lugar de que se quebrara en dos, tres pedacitos, se hizo casi polvito. Entonces ese fue mi gran error. Pensé que iba a ser más difícil romperlo. Sí, lo dicen que aventándolos también, chocándolos contra la pared. Pero bueno, puro polvito. Entonces más bien ese fue el problema al romperlo, o sea que se rompió demasiado fácil. Sí, profe, bastante fácil. Y también se me hizo polvito. Ah, qué mal. Bueno, tienes miles de imanes. Sí, Bueno, igual que la clase pasada, vamos a empezar por su tarea. ¿Sale? Nada más, ya se las había puesto. Hmm, hola, profe. Hola, Sam. Hmm, hmm. Es que justo vas llegando, Sam, y ya te voy a regañar. ¿De qué, profe? ¿Por qué no hiciste tu tarea? ¿Mi tarea? Sí, tu tarea. ¿Cuál tarea? ¿Ves? Torcida. Profe, voy llegando de CEU. Mm, qué pena. O sea, eso era la semana anterior, Sam, no era hoy. Sí, opera. Es más, ni siquiera con razón. O sea, yo lo abrí y dije, 24 entregadas, 0 asignadas. El problema es que ni siquiera te has puesto ahí en el Classroom. Ah, es verdad. Muy mal, Perdón, Sam. profe. ¿Qué se le puede hacer con esto? Caray. Ah, sí, lo de Brian es 100% real, no fake. Casi Bueno, me muero. tarea 2. ¿Por qué casi Ok. mueres, Sam? Cosas que pasan en la vida, profe. Ah, Que no deberían de pasar. ok. Preinfarto. Bu- ¿Tuviste Presión un de mucho. preinfarto? Sí, antes en la noche. ¿Por qué tuviste un preinfarto? Ni idea. Ya me están haciendo estudios y ya fui con los médicos y todo eso. ¿Y qué sentiste? Horrible. Horrible, horrible, horrible. Nunca había sentido tanta desesperación. Como qué desesperación de por qué. O sea, el dolor es muy intenso. ¿En el brazo, en el Y pecho? en el pecho del brazo. Y ya llega un punto en el que ya la dificultad de respirar también es muy fuerte. Mm, ¿Qué estudios están haciendo? ¿Mande? ¿Qué estudios están haciendo?
Me hicieron, bueno, me toman radiografías y me tienen que hacer una resonancia porque al parecer como que tengo, no sé si es una, ay, no se me explicaron, como que cartílagos que los tengo presionados, o sea, los tengo como que apretados por algún accidente que llegué a tener, algún golpe muy fuerte, algo así. ¿Tienes la presión alta? ¿Mandé? ¿Tienes la presión alta? Cuando me hicieron, bueno, el domingo que pasó, ayer, antier que pasó más bien, sí. Pero Pero, normalmente soy muy regular, o sea, no padezco de nada de eso. ¿y si te la mides? ¿O Sí, sí, en casa sí tenemos. frecuente? O sea, una diaria. ¿Mandé? ¿Una vez diario? No. ¿Más? ¿Y por qué te la Mm, mides? Eso no es común. porque, bueno, como tengo familia que es hipertensa y diabética, como que cuidamos mucho esa parte. Mm, Ok, qué extraño. No, pues Ajá, más que radiografías, si ya te, porque no es, o sea, sí es muy extraño. Yo creo sí, que por ahí búscale con algún medio de contraste o un angio. ok. Pero pues obviamente me hicieron el electro en el momento. El Mm, electrocardiograma. ajá, Pero pues el problema tal vez puede venir de otro lado. No sé. así es. No soy cardiólogo, pero pues más o Sí, menos tengo porque idea hasta la de. mandíbula me dolía. mm, Pues qué mal, Sam. Ya me estaba yendo, pero Lamento, lamento escuchar eso, pero qué bueno que estás aquí. sí, aquí sigo. Bueno, Bueno, tarea dos, ¿cuál es? para todos, este, relájense un poco. Eso de estar estresados no sirve de nada. Ok, sale. Tarea 2. Pero bueno, igualmente esta tarea era desde hace unas semanas, Sam. Entonces, tienes un muy buen pretexto, pero aún así. Ok, tarea 2. Van a tratar de fabricar una brújula casera. Hay varios videitos de cómo hacerlas. También por eso les dije que si se pueden conseguir desde una vez, una brújula. eh, por si la brújula casera no les jala, háganlo con una brújula ya comercial, ya hecha. Si la brújula casera les jala, ya no hay ningún problema. Y demuestren la inducción magnética provocada por una corriente. ¿Ok? En este enlace, este videito, se muestra ese efecto de inducción magnética y ahorita vamos a hablar un poquito de él, precisamente. Entonces, ese campo provocado la corriente es perpendicular a la corriente que lo está generando. Entonces, lo que quiero que encuentren es que esa brújula la desvíen, digamos, por un breve momento. La corriente, esa también es parte de que vamos a descubrir con cuánta corriente hacerlo. Porque de entrada, para que vean el efecto, tiene que ser corriente directa. Una corriente alterna, pues estaría girando, entonces no alcanzarían a ver el efecto en la brújula. Eh, Tienes que hacer corriente directa y pónganle, bueno, puede ser una batería, puede ser un regulador, puede ser unas pilas, puede ser la batería del coche. O sea, hay varias opciones ahí con qué hacerlo. Nada más, dime, esa es parte de la tarea. O sea, no te digo que compres muchas. O sea, mira, tú vas a decir, bueno, pues yo lo voy a intentar con la de 9 volts, ¿no? De hecho, yo siempre les sugiero, cómprense unas baterías recargables. De aquí a ahora les pueden servir para experimentos y demás. De hecho, desde el semestre anterior se los dije a algunos de sus compañeros. Y a lo que me refiero con que es parte de lo que vamos a experimentar, no es solamente que tú lo veas. O sea, para serte sincero, no sé con qué, y yo no sabía, o sea, no se me había ocurrido con qué corriente se necesitaba para poder generar eso.
O sea, solamente sabía el concepto y por qué sucede y cómo fue que sucedió el experimento. Pero yo nunca me había preguntado con qué potencia se lograba ese efecto. Hasta ayer que sus compañeros me empezaron a preguntar. Y entonces por eso es que es parte de lo que vamos a encontrar. Sí, no te pido que te compres una pila de 1.5, luego otra de 3, luego otra de reloj, luego otra de 9, luego una de 12 y luego que lo pongas a la del coche. No, hazlo con lo que esté a tu alcance. Si no encuentras el efecto, pues quiere decir que por ahí también vamos, ¿no? Es parte de las prácticas. O sea, no todas las prácticas es bien realizado si se logró ver el efecto. También es decir, ¿por qué no logré el efecto deseado, no? Y entonces ya después va a llegar alguien y va a decir, ah, no, pues yo la conecté a la del coche porque vi que el con los demás no jalaba. Y todos vamos a saber que pues se necesita una corriente mucho más poderosa para poder generar una inducción magnética. A mi perspectiva, a mi, a mi creer, eh, sí es una corriente elevada, pero, o sea, lo que importa es que le pongan atención y digamos, graben el momento preciso. También porque, a ver, ustedes van a poner una corriente en un cable, ¿no? ¿A qué se les ocurre conectar esos cables? Ese cable, ¿a qué ya que lo van a conectar? Alguien que me pueda decir. Pero, ¿qué tenemos, profe? ¿A la fuente? ¿O cómo? Ajá, o sea, ¿a qué lo van a conectar? Ese cable. ¿Un único cable? Sí, un único cable. O sea, tienes Ah, este cable, esta es una esquina, esta es la otra esquina. La idea es, cuando ven el video se van a dar cuenta de qué onda. Este cable se pone cerca de la brújula y la brújula se desvía. ¿Por qué? Porque estás generando una inducción magnética a través de la electricidad. O sea, estás generando un campo magnético alrededor de este cable. Este cable, o sea, una punta y la otra punta, ¿a qué lo van a conectar? Pues para generar una corriente de alimentación y tierra, ¿no, profe? Ok, Pero podría explotar la pila, ¿no? exactamente. Más que explotar la pila, primero vas a, pues sí, sobrecalentar la pila porque le estás demandando una corriente prácticamente infinita que la pila no tiene. Y si tu pila es totalmente poderosa, por ejemplo, Cari me preguntaba que si podían utilizar la fuente que hicieron. Sí, desde luego. Eh, si hacen eso, su cable se va a quemar también. Dependiendo del grosor del cable, no sé cuánto vaya a aguantar. Entonces, ¿cómo lo hagan? Conecten nada más una esquina y la otra esténle dando lleguecitos. O sea, así nada más como de ¡pum! Un lleguecito leve para que fluya una corriente, pero para que no sea constante. Entonces, para que no esté ahí fluyendo una corriente que tiende a infinito de una fuente que no les puede dar tendencia a infinito, ¿no? ¿Qué puede pasar, Cari, en tu fuente? Tu fuente primera le podrías volar el fusible, si es que tiene, y si no, puedes volar el integrado. El integrado lo vas a quemar porque le vas a demandar algo que no es capaz de suministrar. Entonces, este, nada más pongan atención a eso. También al grupo anterior le sugerí, la otra es pónganle una resistencia, ¿sí? Y déjenlo ya ahí conectado en su fuentecita. La resistencia sí va a hacer que la corriente se controle y la va a disminuir. No sé si con una resistencia vas a generar la corriente suficiente como para ver un campo magnético inducido. Eso es lo único que me genera bastantes dudas que no sé si se vaya a lograr. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, creo que entiendo lo que tenemos que hacer, pero ahora sí que será hasta que hagamos el experimento, ¿no? Para ver cómo se comporta. Exacto, nada más, igual que el grupo anterior, en el grupo de ayer, les dije, piensen lo que van a hacer antes de hacerlo. Esa es lección también para toda la vida, pero con la electricidad es una muy buena recomendación. O sea, piensen, analicen qué es lo que creen que vaya a suceder
Porque con ese creo que puede suceder esto, pueden prevenir varios accidentes y quemaduras de cosas. ¿A los demás les queda claro? Sí. Ok. Bueno, pero ya en la secundaria hice un electroimán con un clavo y una pila y con las doble A funcionó. Sí, pues ahí está generando un campo, ¿no? ¿Qué tantas vueltas tenías? La verdad, yo no me acuerdo, pero bueno, fue con un tornillo y fue vuelta por la orillita del tornillo. Pero ¿cuántas vueltas? ¿Recuerdas? ¿Eran muchas, pocas? No, sí, Ok. pocas. Va, pues ahí, si el experimento de Brian jaló, pues seguramente esta también tiene que jalar. Porque la brújula, una brújula comercial es muy fácil de atraer. Profe, Dime, por ejemplo, supongo que la brújula, aparte nada más es si no funciona la brújula casera. sí, y también te puede suceder algo, que la brújula casera te lleves a la agujita para arriba, hacia el cable, ¿no? O sea, depende de cómo le pongas tú el cable, o pónselo así como de lado, porque si se lo pones arriba, puede que la agujita salga medio volando. Eso es algo que ahora se me acaba de ocurrir que podría pasar con la brújula casera. Eso no lo había pensado, por ejemplo. Pero sí, vamos a ver qué sucede, Avi. También es parte de la práctica. Ok, es que quiero saber si vamos a tener que comprar la brújula o si podríamos, por ejemplo, descargar alguna aplicación de una brújula. Con aplicación no va a jalar porque las aplicaciones es digital. O sea, no hay fenómeno magnético ahí. O sea, ya simplemente geográficamente te dicen dónde está el norte y listo. Mm, ok. Ok. Bueno, es que yo eh, le hice con los imanes y sí cambiaba de dirección. Cuando le acercaba un polo y cuando le acercaba el otro, se movía hacia el otro. ¿A una aplicación? Ajá. Mira, entonces lo puedes hacer con una aplicación, Avi. Ah, ok, profe. Vale. Ahora ya me pusiste a intrigarme cómo funciona esa aplicación con algo del celular que tenga adentro. Qué loco. ¿Qué tal que echamos a perder los celulares? Y Ah, eso pues, sí lo pensé, de hecho. Por eso no lo acerqué tanto. ay, No sí. funciona. Técnicamente también se podría echar a perder la brújula, Ay, ¿no? no, sí funciona. Les enseño. Sí, sí funciona. Ya no quiero hacerlo. Ya me dio miedo. A mí también me intrigaron un poco, no tengo idea cómo funciona esa aplicación, ¿eh? Tremendo. Yo hubiera pensado que funcionaba así como el Maps, pero ¿a poco el Maps entonces también funciona a través de una brújula? Qué curioso. Imagínese, profe, si llevas un imán en el bolsillo, te lleva a otro lado. De hecho, sí, o sea, bueno, al menos apunta que vas hacia otro lado. Sí. Ah, qué curioso, qué interesante. No lo hubiera imaginado nunca, o sea, caray, esta clase estamos aprendiendo. Bueno, Cuando yo no estoy aprendiendo tenemos, mucho. cuando no tenemos el dinero para comprar las cosas, surgen ideas grandiosas, profe. Sí, un poco. Sí, no traten o sea, tampoco no se desfalquen, tranquilos, no pasa nada, ¿no? La idea es que con cosas que más tengan a la mano se puedan hacer. Entonces, no pasa nada. Eh, Entonces, ya. ¿Alguna otra duda con su tarea? No, Muy bien. Entonces,
Vamos a continuar con la clase. Ayer también aprendí cosas con sus compañeros. Ok, entonces nos habíamos quedado en justamente su tarea. Los intentos por detectar o separar un polo han fracasado, a diferencia de pues, el protón y el electrón, que los vemos representados pues, ahí en los iones, que se puedan separar. Y aún los 1000 trozos que partieron con el martillo, pues cada trozo siempre tendrá un polo norte y polo sur. Si es que microscópicamente pueden ver el efecto, ¿no? Entonces, la relación, hay una relación, eso sí, entre el magnetismo y la electricidad. Entonces, esa relación, por ahí de 1820, empezaron mucha gente a preocuparse o a jugar, así como ustedes lo van a hacer en la práctica número 2, así como ustedes lo hicieron en la práctica 1, en una demostración de clase este tipo, alguien que hable austríaco o alemán o algún idioma que tenga esas pronunciaciones extrañas, encontró que la corriente eléctrica circulando por un cable desvía la aguja de una brújula cercana. Entonces, ¿qué es lo que está generando ese cable? Ese cable está generando alrededor de sí un campo magnético como este, ¿no? Entonces va la corriente del cable y se genera un campo alrededor de la corriente que circula. Después, el viejo conocido Ampère obtuvo las leyes cuánticas de la fuerza magnética entre conductores que llevan corrientes eléctricas. O sea, lo midió, en otras palabras. También sugirió que órbitas de corriente eléctrica de magnitud molecular son las responsables de todos estos fenómenos magnéticos. A partir de ahí, digamos, tiene el concepto de cómo se forma el magnetismo. Si ustedes recuerdan sus clases de química, eh, cómo olvidarla, supongo, y seguramente son expertos en hacer configuración, ¿cómo se llama? La configuración que escribes 1S2, 2S2, 2P6. Electrónica. Exactamente, esa mera. Entonces, si ustedes escriben ahí la configuración electrónica y checan el último orbital, precisamente, y se ponen a dibujar las flechitas hacia arriba, hacia abajo, ese fenómeno que es conocido como el spin magnético, que es el tercer número cuántico, si no mal recuerdo, y sumaba un medio menos un medio, seguramente ahorita ya están recordando a través de que utilizan el principio de Pauli para poderlos escribir y que ya después pintan la flechita hacia dónde va según el orbital. Todos los materiales que, que tienen ese fenómeno magnético, pues son que en su último orbital no están pareados. Entonces, que están ahí como, le podríamos llamar inestables. Entonces, fue, digamos, la sugerencia que Ampère dio para el fenómeno magnético. Esta idea es la base de la teoría moderna del magnetismo, la cual es básicamente lo que les acabo de decir, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, la configuración electrónica y eso, ligeramente. Después, bueno, también esa misma década por ahí, lo estaban ahí los viejillos, el Faraday, Henry, Ampere y el Ørsted, como no tenían Twitter y no pueden decir, miren lo que hice en mi laboratorio el día de hoy, ¿no? No tenían, lo máximo a lo que llegaban eran unas cartas. Y lo máximo también a lo que llevaban eran algunos papers
algunos periódicos por ahí de la época. Entonces ya me imagino ahí haciendo sus conexiones entre ellos. Entonces, esas mismas conexiones entre electricidad y magnetismo, descubiertas por Faraday y también por Joseph Henry, pues encontraron que se podía producir, al contrario, no solamente que el cable producía magnetismo, sino al contrario, que podías producir una corriente eléctrica moviendo un imán cercano al circuito, ¿no? O bien variando la corriente de un circuito cercano al primero, es decir, como los transformadores. ¿Vale? Estas observaciones demuestran que un cambio en el campo magnético produce un campo eléctrico. Entonces, si una corriente eléctrica, un campo eléctrico, produce un campo magnético, el campo magnético, recuérdenlo, también produce un campo eléctrico. Seguramente, también en su curso anterior de electromagnetismo, vieron las fuentes electromagnéticas, las cuales tienen ese principio. O sea, es producir electricidad a través de una fuente magnética, ¿no? Yo les hablaba el semestre anterior de las hidroeléctricas. La hidroeléctrica es una cascada o una gran unión que genera mucha presión hidráulica que mueve unas aspas. Entonces las aspas mueven toda una turbina y en la turbina tienen lo que se conoce como un generador, que es unos imanes pasando por un cable, ¿no? Entonces están generando una chispa constantemente y de ahí se produce toda la electricidad que llega a nuestras casas. En México, la energía y las hidroeléctricas producen cerca del 30% de la energía que consumimos en todo el país, ¿no? Entonces, ese es el principio que es muy utilizado en muchísimos campos, tanto de pasar del fenómeno eléctrico al magnético, como viceversa. Y pues después Maxwell mostró, se robó las ideas de todos, bueno, no se las robó, las juntó. Mostró que un campo eléctrico variable da lugar a un campo magnético, ¿no? Ya dicho formalmente. ¿Cómo pueden ser las fuentes de campo magnético? Pueden ser con las que ya ustedes jugaron, como imanes de barra, tipos de barra, imanes naturales. Puede ser la Tierra, que puede ser una corriente, que es con lo que ustedes van a jugar en su segunda práctica. Puede ser un bucle de un cable, o puede ser el mismo bucle de un cable, pero dando un montón de vueltas, lo que lleva a un solenoide, ¿no? Este solenoide se parece un poco, bueno, en realidad se ocupa en muchas aplicaciones. Ahí hablaba Brian del electroimán. Entonces, electroimanes hay en muchísimos lados. Lavadoras, refrigeradores, todo lo que de repente les haga un clac para funcionar. Puertas también de centros comerciales. O sea, en todos lados creo que hay relevadores. Si algún equipo ustedes se encuentran que de repente funcione y haga como al funcionar, o sea que viene y funcione, ese es un solenoide, eso es un electroimán allá adentro. Muy fácil son de detectar que también hasta los coches, las ventanas de los coches eléctricos también tienen un solenoide. También hacen un ruidito mucho más ligero porque es muchísimo más pequeño, pero también lo llevan. Entonces hay un montón de aplicacioncitas que lo tienen. Hasta un resonador magnético, por ejemplo. Hablando de resonadores magnéticos, pues también tienen un solenoide, como les decía, tienen un solenoide ahí adentro, donde cada una de estas espiras que están marcadas con el vector I, como lo están viendo,
Cada una de estas espiras es una espira que tiene, por ejemplo, el resonador magnético, ¿no? Esta es una imagen de una resonancia magnética. Y donde está un sujeto ahí adentro, ¿no? Utiliza ese mismo principio, se le mete una corriente y esa corriente circula generando un campo magnético. Un campo magnético que, he dicho sea de paso, es inducido. Normalmente cuando es una inducción, de ahí viene el nombre, inducción, inducido, o sea que se provoca a través de electricidad. Cuando es un campo magnético inducido, generalmente se le coloca la B para identificarlo, o sea, es el vector del campo inducido. Cuando no es un campo inducido, generalmente se suele colocar con una H, o sea, sus imancitos, su campo magnético de sus imancitos se medirían con una H porque no son inducidos. Generalmente, ya después, a veces se utiliza indistintamente y ya es más común la B utilizarlo. Entonces, el vector de campo magnético en un punto dado, para poderlo analizar, se le ha colocado un objeto de prueba. Ese objeto de prueba, pues, para ver qué es lo que sucede, no es un sujeto, no es una persona que meten ahí a ver qué pasa con el sujeto. Bueno, sí también, pero los primeros experimentos o los primeros modos en los cuales se definió y se estableció cómo funciona un campo magnético fueron una partícula cargada con una velocidad v, ¿no? Entonces vamos a suponer que la persona aquí fuera una partícula cargada con una dirección y una velocidad específica, y la partícula le vamos a llamar, o bueno, el movimiento, la trayectoria de la partícula le vamos a llamar v, la carga de la partícula se llama q. Si no se toman en cuenta tanto el efecto gravitacional y el campo eléctrico para afectar a la partícula cargada, se sabe lo siguiente, ¿vale? Y vamos a ir con las siguientes definiciones, están aquí adelantito. Nada más que hay que volvernos a conectar porque se nos va a cerrar y nos va a dejar en medio. Vamos a volvernos a conectar, por favor. Entonces, los enunciados que se conocen a través de estudiar una partícula cargada dentro de un campo magnético, para poder estudiar la fuerza que ejerce, digamos, lo principal. La atracción, la repulsión son una fuerza. Entonces, digamos, es el fenómeno físico de mayor interés relacionado con un campo magnético. Entonces, primero, la fuerza magnética es proporcional a la carga. O sea, a pesar de que digamos, el campo magnético es constante, o si lo generamos constante,
la fuerza magnética total va a ser proporcional a la carga. Es decir, si mientras una partícula más cargada le pongas a que recorra, más fuerza le va a ejercer. Y la velocidad, mientras más rápido vaya la partícula, también mayor fuerza magnética va a ejercer sobre la partícula. La magnitud y la dirección de la fuerza magnética depende de la velocidad y de la magnitud y dirección del campo magnético. O sea, la dirección hacia la cual se ejerce la fuerza depende tanto de la trayectoria de la partícula como del campo que se está generando. Si la partícula se mueve en dirección paralela al vector campo magnético, la fuerza sobre la carga es cero. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos nuestro campo magnético en una dirección y la partícula va paralela, exactamente paralela a esa misma dirección del campo, no habría fuerza ejercida sobre él. O sea, pasa directo y no se ejerce ninguna fuerza debido al campo magnético. Sin embargo, si es perpendicular al plano, más bien si el campo magnético es perpendicular a la trayectoria, va a ser máximo, ¿sí? Ese máximo esa fuerza es máxima cuando el ángulo es de 90. O sea, cuando es perpendicular literal por completo. Y cero cuando es paralelo. Cuando no, responde a la proporcionalidad de seno de X. Es decir, me sacan el seno de X y dependiendo con qué ángulo esté entre los dos vectores, esa va a ser la cantidad de la fuerza. Otra, la fuerza magnética sobre una carga positiva tiene sentido opuesto a la misma fuerza que actúa sobre una carga negativa, que es moviéndose en la misma dirección. Es decir, si tienes dos cargas, la misma dirección, pero una es negativa, la de acá, y otra es positiva, la de acá, quiere decir que la fuerza, una iría para acá y la otra iría hacia allá. Ejercicios de coordinación para mí, ¿eh? Van a ir en sentido contrario dependiendo de la carga que tengan. ¿Okay? Todo esto se puede resumir de la siguiente forma. La fuerza ejercida por el campo magnético depende de la intensidad del campo, depende de la carga y depende de la velocidad de la partícula. Vale. Todo esto lo podemos resumir de una manera muy fácil. ¿Sí? La regla de la mano derecha, así de sencilla. En imagen, supongo que han escuchado la regla de la mano derecha un montón de veces. Aquí van a ver una aplicación de la famosísima regla de la mano derecha. ¿Antes habían visto aplicaciones de la regla de la mano derecha? En vectores. Para el momento. Para el momento, muy bien. ¿Para qué más? Para resolver laberintos. Resolver laberintos. El campo eléctrico, muy bien también. Exacto. ¿Cómo para resolver laberintos? El truco está también para revisar casas, lo utilizan en Estados Unidos, es para no dejar nada sin revisar, vete siempre a la derecha, por la derecha, por la derecha. Así estás seguro de que o sales del laberinto o revisas toda la casa. Ok. Ese es buena estrategia. Muy bien. Buena estrategia. Aunque esa no es la regla de la mano derecha a la que hacía mención. Esa es otra regla de la mano derecha. Pero bien aplicada. Ok. La regla de la mano derecha, muy sencilla. Aquí está en dos opciones de cómo se puede hacer. La primera de ellas, enrolla los dedos como si el vector v, es decir, la dirección donde se está moviendo la partícula, está así, la dirección hacia donde se mueve la partícula, y enrolla los dedos hacia la dirección del vector
del campo magnético, del campo inducido, ¿no? Entonces, el pulgar, en ese caso, va a señalar la dirección de la fuerza ejercida sobre esta partícula. ¿Sí? Pues la fuerza está aquí, en la dirección que señala el pulgar. La otra es poner el pulgar hacia la dirección hacia donde vaya tu partícula, la dirección de la velocidad de la partícula, y pon los dedos apuntando hacia el vector del campo inducido, y hacia donde quede tu palma, esa va a ser la dirección en la cual se ejerce la fuerza. Ojo, este es para una partícula positiva. Para una partícula negativa, pues le pone la fuerza al revés, en la dirección contraria nada más. O la regla de la mano izquierda también funciona. Haces lo mismo, pero con la mano izquierda y hacia donde dé el pulgar izquierdo, hacia allá va a ser. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, un importante. Sí, ojalá todo fuera así de bello, ¿no? Aquí le están poniendo un campo inducido muy definido, muy bonito, de norte a sur. Recuérdenlo siempre. Las líneas de fuerza o las líneas que representan al campo, no de fuerza precisamente, las líneas representantes del campo magnético aquí marcadas en azul, siempre viajan de norte a sur. ¿Okay? Bonito que lo pusieron aquí porque lo pusieron todas diagonal, en una línea recta, sin ninguna curva y sin ninguna cosa extraña. Normalmente los campos magnéticos no es raro verlos así. Es raro ver una forma tan bonita de un campo magnético y además son ineficientes. O sea, es más eficiente por mucho un solenoide a tener una barrita así nada más, o más bien separada para ilustrar que sea donde se dirijan, ¿no? Es sumamente ineficiente, es más eficiente tener un solenoide. Entonces, ahí viene la complicación, porque tu línea de campo magnético, la línea que representa el campo inducido, pues no se está comportando como una línea. Entonces, tú no puedes decir, pues es que es así de sencillo, ¿no? Ahí viene la parte fea porque pues se le mete la integral que describe el comportamiento de la curva que representa este campo, esta línea de campo magnético inducido, ¿no? Horrible, feo. Afortunadamente de eso se encargan en sus álgebras lineales y en sus cálculos multivariables, y afortunadamente aquí no lo tenemos que ver, ¿no? Una belleza. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Profe, ¿podría por favor regresarle 2 diapositivas atrás? Gracias. Tú me dices. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? No, vámonos. Entonces, sí hay diferencias con la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Al igual que el hecho de que no se puedan separar, otra diferencia entre las fuerzas, bueno, los fenómenos que derivan en la fuerza, es que la energía, la fuerza eléctrica siempre tiene la misma dirección del campo eléctrico. Y la fuerza magnética es perpendicular al mismo campo. Además, una parte muy importante, la fuerza magnética solo actúa cuando las partículas cargadas se encuentran en movimiento. Ese está muy interesante, bastante bella. Ustedes dicen, pero pues, por ejemplo, el imán sí jala aunque no se esté moviendo, ¿no? ¿O ustedes qué opinan?
¿Cómo, profe? No entendí. La fuerza magnética solo actúa cuando las partículas cargadas se encuentran en movimiento. Es decir, si ustedes dejan un imán ahí paradito, pierde sus propiedades. No, siempre atrae, siempre están sus polos ahí, norte y sur, y no es necesario que las partículas estén en movimiento como con la electricidad. Es distinto en esa parte. Pero entonces, ¿por qué aquí no están diciendo lo contrario, Cari? Profe, ¿se refiere a que las partículas están en constante movimiento? Vemos la teoría cinética molecular, donde las partículas siempre están cargadas mediante tengamos una temperatura ambiente. Por eso muchas personas en la industria dicen que cuando aplicas nitrógeno o aplicas una temperatura muy fría, los imanes tienden a cambiar de una gran manera la fuerza magnética. Sí, bueno, ese ahí con respecto a lo que dije, Esteban, ese es más por las propiedades del imán, no por la fuerza. Sí tiene que ver y sí le afecta, obviamente, la temperatura. eh, si tú varías la temperatura de los imanes y los pones muy fríos o muy calientes, pierden las propiedades de la fuerza magnética. Pero eso es porque estás cambiando las propiedades internas del imán. Aquí habla de que, o sea, dejas tú el imán así, sin movimiento, entonces van a dejar de actuar, ¿no? Dice que no va a tener fuerza. ¿Ustedes creen eso? Pues no sé, es que, a ver, si eso es cierto, a lo mejor se puede referir a que encuentra un equilibrio las fuerzas, pero si hay fuerzas, ¿no? No, no se refiere a equilibrio, Ah, ok. tampoco. ¿Quién más? ¿Qué más creen? O sea, ¿sí le creen o no le creen? Nel. Neil, Nine. Non. No. Pero tal vez, no sé, es que no lo queramos ver como electricidad, sino como, ay, no sé, yo creo que sí, pero por una cuestión de átomos moviéndose, no sé, la materia siempre está en movimiento. No sé, yo digo que esa es sí. la razón, justamente. A ver, dime, Brian. Era lo mismo, simplemente iba a citar a Esteban. Eso fue lo que dijo hace un momento. Sí, o sea, creo que entonces, ¿te referís a eso, Esteban, o me confundí por meterle propiedades físicas como temperatura? No, la industria. Me refería a la teoría cinética molecular como en general, que te dice que las moléculas en un cuerpo, cualquier objeto que tenga átomos y cargas, pues siempre van a estar en movimiento, al menos que haya alguna fuerza que sí lo tenga, pero es una fuerza molecular tan grande que es prácticamente inexistente. Sí, justo esa es la razón, ¿no? O sea, yo les estoy hablando, bueno, a ver, si dejan su imán ahí sin movimiento, entonces, ¿qué pierde su fuerza de atracción, no? Eh, yo creo que por su experimento, y justo era lo que buscaba, así como que ustedes dijeran, nah, pero eso no es cierto. O sea, obviamente, pues, como que yo veo que sigue atrayendo, ¿no? Eh, es es verdadera lo que dice. O sea, ese sí es verdadero. La fuerza magnética solo actúa cuando las partículas cargadas se encuentran en movimiento. Si ustedes ponen una partícula cargada ahí en medio de un campo magnético y no le ponen movimiento, no le genera ninguna fuerza, no, no, da igual. ¿Por qué? O sea, simplemente regresense a la ecuación, métanle velocidad cero, ¿qué les queda? Fuerza cero. Hagan lo que hagan, sea la carga, sea el campo que sea,
Si ustedes le meten aquí velocidad cero, ok, no tengo ninguna dirección, no me estoy moviendo hacia ninguna dirección, entonces vamos a tener fuerza cero. La cuestión es difícil ver eso, o sea, nuestra realidad macroscópica justo tiene razón, o sea, siempre todas las partículas están en movimiento. Aunque pareciera que los objetos macroscópicamente no se mueven, se están moviendo sus partículas internamente. Entonces, todo nuestro cuerpo también se está moviendo. Si ustedes meten a una persona aquí a un campo inducido, todas nuestras partículas van a estar internamente, microscópicamente moviéndose. Y entonces, sí hay un campo el cual le hace aquí algún efecto, aunque la persona esté eh, completamente inmóvil, ¿no? Macroscópicamente, obviamente. Entonces, sí, lo siento, Esteban, si ese era, desde ahí lo dijiste desde hace rato, pero me confundí por la parte física de meterle temperatura. Entonces, ¿qué más? En el sistema internacional de unidades, la unidad del campo magnético es el Weber por metro cuadrado, como se mide, y pues también puede ser llamado Tesla, y también puede interpretarse como Gauss, ¿vale? También es otra unidad que se utiliza. Entonces, si ven Weber sobre metro cuadrado, si ven Teslas, si ven Gauss, dicen, ok, pues es un imán. Normalmente los imanes como los que ustedes utilizaron se miden en Gauss. De los más chidos que ustedes podrían haber utilizado, normalmente andan máximo unos 4000 Gauss. Promedio de los imanes comunes son 200 Gauss aproximadamente. Los de refrigerador más chafitas andan en los 50, 80 Gauss. Entonces es una unidad de campo magnético débil, pequeña. ¿Por qué no se miden teslas? Porque pues un tesla representa 10.000 Gauss. Entonces los imanes que andan por ahí como por la vida andando con nosotros, pues serían de punto, no sé, se tendrían que medir en militeslas, ¿no? Entonces no es como muy común. Los imanes, sin embargo, de laboratorio, por ejemplo, los de resonadores magnéticos, podemos llegar hasta 2.5, 3 teslas, 7 teslas, y pues son fáciles de producir. ¿Con qué se produce algo así de fácil que no está en la naturaleza? Con esto, con la electricidad y sobre todo pues electricidad puesta a un nivel de temperatura muy baja, donde comienza a caber el término de la superconductividad, que la resistencia del cable disminuye muchísimo. Entonces ahí es donde cabe el término de superconductividad y pues por eso es fácil de llegar a estos valores tan potentes de 2.5 teslas, ¿no? Y los cuales pueden ser ocupados para saber la estructura de los materiales. Sin embargo, se han producido imanes superconductores de hasta 25 teslas y yo sugiero que más, porque esta información es algo viejita. Yo creo que ya debe de andar por ahí de los 30, 32 teslas. Yo creo que sin ningún problema. Para saber la estructura de los materiales, ¿han escuchado la espectroscopía? Sí. Sí, cuéntenos qué hace la espectroscopía. Bueno, es que la he escuchado, pero no sé si tengo tan claro su concepto de la espectroscopía. ¿Quién más Es lo ha algo escuchado? sobre lo de la luz, ¿no? Que cuánto se puede absorber o algo así. Sí, algo sobre la luz. De hecho, Newton lo hizo. Uno de los discos de Pink Floyd, me parece. El iconito de un triángulo. No recuerdo qué material era. Una pirámide. Le proyectas un haz de luz blanca y se proyecta en diferentes colores tipo arco iris. Ese es uno de los espectros más
conocidos, justamente porque les digo que aparece en un disco de Pink Floyd, me parece. ¿Sí lo han visto? Sí. Ahí sí lo han visto, ¿no? El experimento, creo que lo hizo Newton por primera vez. Y sí, justo es el espectro de luz visible, ¿no? Y entonces representa la división de la luz blanca que está compuesta por todos los colores. Así como si fueras a Comex y le dices, dame todos los colores que tengas, todas las pinturas, y si te pones a revolverlos, la teoría dice que te debería de dar un blanco, ¿no? Es difícil lograrlo, pero lo podemos ver representado con los arcoíris también. ¿No? Un rayo de luz que se refracta, difracta, difracción. No sé, ustedes se imaginan a lo que me refiero. Esos términos siempre soy pésimo. Entonces se hace el arco iris con todos los colores que nosotros alcanzamos a percibir, ¿no? Entonces, sí, ese es un espectro. ¿Alguien más que ubique el espectro? Sí, yo me acuerdo que, bueno, en cuántica era lo de que iba desde infrarrojo hasta ultravioleta, ¿no? Que daba por longitudes de onda y dependiendo, eso era por la radiación que emitía cada uno. Y pues o sea, a partir de eso se supone que se mete dentro de cierta longitud de onda. Y es, dependiendo de eso, pues es, por así decirlo, el color que le da. No sé cómo explicarlo, pero sí, sí me acuerdo. Y me acuerdo que con algo de eso también involucraba que era la ecuación de, si no me recuerdo, la ecuación de Schrödinger, que también podías ocupar esos como datos para sacar los números cuánticos, que era lo que nos había explicado hace rato de lo del spin y eso, se saca a partir de esa ecuación, si no me recuerdo. Es lo único que recuerdo, la neta. Ok, muy bien. Ese que dice Raúl justamente es el espectro, pero bueno, ese es el espectro electromagnético, ¿no? Y entonces, de hecho, empezaba de ondas así gigantes hasta ondas así chiquititas, ¿no? Desde las de radio, las de microondas, el espectro visible, que es justamente ese de la luz blanca que se refleja en muchos colores, el infrarrojo y el ultravioleta y eh, ac- eh, metiendo en un cajoncito todo nuestro visible, lo que alcanzamos a ver, ¿no? Las ondas de radio, de teléfono, que no las alcanzamos a ver, pero sabemos que están ahí, ¿no? Entonces, sí, ese es otro espectro. Entonces, creo que ya tienen el concepto de que es un espectro. Entonces, un espectro, entonces podrían decir el espectro de clases de cuarto semestre. Entonces, con eso se referirían a todas las materias que están tomando en cuarto semestre. Ese sería el espectro, ¿no? Ahora, la espectroscopía para saber la forma de un material o la estructura de un material, la podemos googlear fácilmente y nos vamos al Super Google y podemos googlear espectroscopía y tenemos espectroscopía infrarroja, Raman, ultravioleta, de absorción atómica, de independencia electroquímica, por SEM, por masas y espectroscopía por resonancia magnética, ¿no? Entonces, por ahí aparece. Entonces, ¿para qué se ocupa ese poderoso imán en un laboratorio? Pues para hacer esto. Entonces, una espectroscopía. Lo más común es que lo vean con cerebros, porque pues como suena resonancia magnética, no, olvídenlo, no es resonancia magnética, es por, no, sí, sí es resonancia magnética, me hace falta el nuclear. Vale, ya, ahí está un poquito diferente y ya podemos ver algo diferente que no son cerebros, ¿no? Yo sé que quieren ver cerebros, sí que está chido, pero vamos a ver otro. ¿Sale? Ahí lo que están viendo es un espectro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que representa? En el eje de las X o longitudinal tienen
diferentes composiciones de materiales que se dividen en partes por millón. Y entonces hay un material que está señalado aquí, una CH2, y se va a ubicar aquí, ¿no? Está perfectamente estudiado que aquí se encuentra. Luego tenemos aquí otra formación de CH2 y tenemos ubicado que aquí perfectamente se encuentra. Entonces, si tenemos un pico, el pico más alto, quiere decir que la mayor concentración de X material que está aquí, pues quiere decir que tenemos más de este material. Entonces, si ustedes meten una comida envenenada, una muestra de un cacahuate envenenado, ahí al equipo, debería de salir un picote en un punto, en algún componente tóxico para el ser humano. Algo que si ustedes meten un cacahuate no envenenado, no debería de ser, aparecer ese pico tóxico. ¿Para qué podría servir esto? Ver en realidad la composición de un material sintetizado. ¿Le vas a poner un implante a una persona? Entonces debería de pasar por una espectroscopía para ver que a la persona no le estés metiendo un pico de algún material que le vaya a hacer daño a la persona. Y además puedes caracterizar tu material y saber cuál es la composición exacta del material, ¿no? ¿Cómo son los equipos? Es así, básicamente, es un campo magnético. La cuestión ahí es que es chiquitito. O sea, la muestra que tú le pones puede ser una gotita de sangre, puede ser un cacahuate, o sea, es un espacio pequeño para una muestra chiquita. Entonces el campo magnético es así. De hecho, en los equipos, alrededor de los equipos, ya ni siquiera hay riesgo de magnetismo, porque como está muy localizado, tú te alejas 15 centímetros y ya perdiste fácilmente la mitad del campo magnético. Te alejas 1 metro y prácticamente ya no hay campo magnético, porque está muy focalizado para hacer una muestra pequeña, ¿no? A diferencia de un resonador magnético, que como tiene que caber una persona, el campo tiene que ser mayor, tiene que estar localizado a una superficie mayor. ¿Ok? ¿Queda claro la espectroscopía y para qué necesitamos esos campos en un laboratorio? Sí, profe. Yo de hecho en la clase de química había visto un poco de espectroscopía, que el profesor nos ponía la espectroscopía de X compuesto y a partir de ahí eso nosotros teníamos que deducir como de qué compuesto, qué elemento se trataba. Pero no había como que extrapolado la aplicación para nosotros. Es muy interesante. Ok, sí, para ahí puede servir. O sea, si te dio clase de Lizalde, pues después en biomateriales pueden hablarle ahora sí de la espectroscopía aplicada y que con eso pueden asegurar hasta, por ejemplo, un implante, implantes buenos, se sugiere, bueno, dependiendo de la zona, ¿no? Yo te estoy hablando de sistema nervioso. Otras zonas no lo sé si sea igual de bueno, pero para sistema nervioso se sugiere que tengan terminaciones o grupos aminas, así como al final de la cadena, porque esos grupos aminas son amigables para las neuronas. Entonces, así como un cuate buena onda con el cual se van a chupar a los bares, las neuronas y las aminas. Entonces, si hay un picote de grupos aminas allí en un implante, es así como de, oh, qué chido, porque seguramente va a tener alta compatibilidad con la región, ¿no? Entonces, ahí se puede buscar un poco esa, eh, esa idea, ¿no? Como para decir, va a ser compatible, va a ser agradable, hasta benéfico para la zona en la cual se va a colocar, ¿no? Y obviamente, pues también dentro del resonador, pues necesitamos imanes así de grandotes. El campo magnético de la Tierra, para que se den una idea, campo magnético terrestre en la superficie a promedio es de aproximadamente 0.5 Gauss. O sea, así chiquitito, pequeño. Comparado con otros imanes, la diferencia es que chequense la superficie donde se genera este campo, ¿no? O sea, ahí radica la diferencia. O sea, si alguien llegara al centro de la Tierra, seguramente el campo magnético
que pudiera haber ahí o que se puede encontrar ahí, quizá pueda ser muy poderoso. En realidad no lo sabemos. Mientras más te acerques a los polos, obviamente también el campo magnético se va a incrementar más y no desprestigiar, ¿no? Decir, no, pues, no manches, ¿esto qué? 0.5 Gauss, ¿no? Pero la superficie es gigante. Entonces es un imán, obviamente es el imán más poderoso, no en términos de cuánto estés midiendo el campo que hay en cada punto de la superficie, pero en realidad en toda la superficie que lo ejerce. Necesita una fuerza tremenda. Profe, Dime, ¿solo los planetas tienen campo eléctrico o también las estrellas? ¿campo magnético? Perdón, magnético. Se supone que sí, si no, no podrían orbitar. Las estrellas no orbitan. Pero hacen que orbiten alrededor de ellas. Entonces también tienen un campo magnético. Se supone. No sé, no soy la persona indicada para decir eso, te digo desde lo que yo sé, pero no estoy seguro tampoco. Ok, profe, está bien. O sea, partiendo de que la estrella más cercana es el Sol, ¿no? Partiendo de ahí. Entonces, pues se supone que el Sol también sí tiene su campo magnético que hace que nos estemos ahí girando con él, ¿no? Bueno, es que según yo eso era por la ley de atracción universal. Pero entonces no sé. Pero la ley de atracción universal, según yo, es magnetismo. ¿Es debido a eso? Sí, según yo. No soy la persona perfecta ni adecuada, pero según yo. ¿Alguien sabe por ahí del tema? No, pues no, bueno, yo no. No, no Claro. valientes. Seguramente una pregunta a Google también lo resolvería rápido. Vamos a preguntarle a Google rápidamente. Vamos a volvernos a conectar. Le pregunto a Google rápidamente y veo si encontramos algo. ¿Sale? En lo mientras se refresca la sesión. Va.
Chino, mi búsqueda en Google mínimo ya sirvió para decir, si hay campo magnético en el Sol, o sea, en las estrellas debería de tener, en el Sol mínimo es 2 veces más grande que el de la Tierra. ¿Para qué sí sirve? Seguro, según una investigación que hice rápidamente, ¿para qué sí sirve? Para mantener el plasma solar y las erupciones volcánicas, para que no digamos, se derrame todas las erupciones volcánicas y todo el plasma del Sol y pierda, digamos, su temperatura, ¿no? No sé si ese propósito sea el propósito del Sol, pero a nosotros nos beneficia porque permite que el Sol siga así viviendo. Eh, no lejos de la teoría gravitacional, por lo que me confundí, al parecer, sí, no, nada que ver. Bueno, nada que ver. Ya la cuántica, al parecer, lo está rompiendo todo y por eso me confundí un poco. Por campo gravitacional, campo magnético, campo eléctrico, al parecer está como deformado y los físicos cuánticos están haciendo cosas muy extrañas con eso. Respuesta a eso, Abigail, es lo que pude encontrar. Gracias, profe. Nada, si alguien encuentra algo más interesante que nos pueda compartir, estaría chido. Esas cosas de física me gustan. Que sea bueno en ellos es diferente. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda? Creo que no, profe. Okay, datos interesantes que encontré. La línea de 5 Gauss, es decir, 0.5 militeslas, se considera el límite para los portadores de marcapasos en una máquina de resonancia magnética. Es decir, un marcapasos, al parecer, sí podría ser dañado con un imán potente, muy, muy potente, de los naturales más potentes que puedan encontrar, puesto muy, muy cercano a donde está el marcapasos de una persona. Entonces, dato curioso que encontré. Otro dato curioso que encontré, gracias a los datos de la resonancia magnética, es que el límite de superficie al cual podemos acceder es de 0.1 militeslas, es el límite excluyente de determinados aparatos electrónicos. O sea, es el límite para asegurar que tus aparatos electrónicos no se van a ver dañados por el campo magnético. Ese límite en una sala de resonancia magnética. Dato curioso también, las salas de resonancia magnética, bueno, el resonador, hablando de esto, del solenoide, tiene un punto específico dentro del resonador. Vamos a ponerlo, vamos a decir que ahorita es aquí en la cabeza. Ese punto normalmente le llamamos el isocentro. Ese isocentro es el que te asegura el fabricante de decir aquí, medido aquí en este punto exactamente, son 3 telas. Si tú te alejas un poquito, ya no vas a tener 3 telas. Entonces, cuando nosotros metemos a la persona, primero le hacemos un marcaje para asegurarnos que el punto que queremos estudiar, vamos a suponer que ahora le vamos a hacer una de pelvis, y lo marcamos aquí para asegurarnos que la persona, su pelvis, sea el isocentro, porque es el punto que nosotros deseamos adquirir en ese examen. Entonces, para asegurarnos que sí está a los 3 terlas para adquirir la información con la mejor calidad. Tenemos marcajes en una sala de resonancia magnética, hay marcajes en la pared y en el piso. O sea, están pintados o con una serie de cintas donde te van diciendo cuántos metros hay. Si no mal recuerdo, debe de estar a 3, 5 y 9 metros los marcajes. ¿Eso para qué sirve? Porque 3 y 5 metros son la división a decirte ciertos equipos médicos, ya no puedo pasar de aquí. ¿Por qué? Porque me puedo dañar.
hay muchos equipos médicos, bueno, no muchos, hay una variedad de equipos médicos compatibles que pueden ingresar. Y dato curioso, el 3, 5, el 9 metros es lo mínimo por norma que tiene que medir el cuarto, eh, eh, porque a los 9 metros, chan, 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 chan. Ah, bueno, para 9 metros, para un 3 telas. 9 metros es esto. Hasta aquí pones la puerta y si tú tomas una foto de la puerta, tu aparato electrónico va a estar sin ningún problema. Entonces, los cuartos, por norma, se hacen de 9 metros del isocentro, del magneto. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? Hasta aquí es todo lo planeado para hoy. Eso último de los metros no lo entiendo. Mientras tú te vas alejando, Ajá. o sea, si tú quieres, vamos a suponer que el isocentro es aquí en la pelvis de tres telas. Si tú te alejas al pie, por decir algo, vas a tener ya 1.5 telas. Y entonces, mientras tú le sigas caminando 3, 5, 9 metros, va a ir disminuyendo el campo. Ah, ya. Es que, bueno, yo creí que el campo como que era más distribuido, pero entonces sí se concentra en un punto. Debido al que es un solenoide muy bien diseñado, que lo diseñan por mucho tiempo, bueno, más que un solenoide es una dona, lo hacen específicamente para que el ISOS tenga un isocentro donde puedas asegurar eso. Obviamente toda la sala y todo alrededor de la dona tiene un campo magnético, que si tú sueltas una moneda, ¡fum!, sí se va la moneda, pero es menor. Lo máximo que se da es en el isocentro y justamente era lo que les decía. Aquí, esperen. Aquí nos lo pintaron bonito, porque solamente son unas líneas rectas, entonces es fácil de estudiarlo. Es muy difícil de estudiar una cosa como esta, porque ya lleva ahí una ecuación diferencial, unas integrales, multivariables de por medio. Ok, gracias, profe. Nada. ¿Alguna otra duda? No. Listo, pues vámonos.